hablar con vos. Bueno, yo soy la agradecida, Diego, porque está buenísimo que hagan esto. La verdad es que la pandemia nos desafía a ser creativas y creativos en las formas de militancia y bueno, y encontrarnos un domingo a esta hora, que es como el momento del bajón, está bárbaro. Estoy viendo ahí muchas compañeras, compañeros que se están sumando y es una alegría. Eso, encontrarnos en lo virtual. Desde acá saludamos a todos y a todas las que se van sumando. Como siempre decimos, es un espacio colectivo, que en cada encuentro hay un montón de voluntades que se van sumando, que vamos discutiendo, debatiendo cómo. Así que nada, bueno, esto es una construcción obviamente colectiva y hacia ahí vamos, ¿no? Sabemos que vos, Lu, hoy hablábamos temprano y veníamos hablando a lo largo de la semana y sos una de esas personas que construye a nivel colectivo, sos referenta en Hijo de la Plata, hoy estás al frente del Ministerio de las Mujeres de Provincia de Buenos Aires, haces radio, sos comunicadora, la verdad que es un orgullo encontrarnos con vos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para mí es un orgullo estar en este espacio que recupera también el orgullo de ser platense, ¿no? Que es algo que también charlábamos hace un tiempo atrás cuando era el aniversario de nuestra ciudad. eh, y me parece que recuperar esta posibilidad de pensar la política en clave más territorial y más cercana y más inmediata es también importante, justamente entre las cosas que la pandemia nos puso en primer plano es esto de la cercanía territorial, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de vincularnos y cruzarnos con la gente que tenemos cerca físicamente, territorialmente, y bueno, y cuidarnos, ¿no? Esto de los cuidados, que es algo que también tiene que ver tanto con el cuerpo, con el estar presente. Así que, bueno, creo que durante mucho tiempo nos resignamos a que nuestra ciudad fuera un territorio ajeno. Y no hace tanto que estamos pensando en que puede ser un territorio nuestro, un territorio políticamente nuestro, ¿no? Recuperado para la construcción de la igualdad, de la justicia social, y siempre es estimulante encontrarse con compañeras y compañeros que están pensando y construyendo en este sentido, porque uno la política la piensa en muchos planos, ¿no? La piensa en planos muy generales, internacionales, la piensa en el plano de nuestro país, en el plano provincial. Bueno, yo soy parte de una gestión provincial, vos lo decías, acompañando a el orgullo de nuestra ministra Estela Díaz y al gobernador Axel Kicillof. La verdad es que con una felicidad y una convicción plena, ¿no?, de ser parte de este proyecto, pero bueno, también esta deuda que tenemos con nuestra ciudad de La Plata, que no hemos logrado que llegara toda esa transformación que se pudo vivir desde el año 2003 a nivel nacional, que estamos viviendo ahora con tanta claridad y contundencia en la provincia, no se ha traducido en la política de nuestra ciudad, ¿no? Y cuánta necesidad tenemos de que eso suceda, y bueno, y cuántas compañeras y compañeros trabajando y construyendo en ese sentido. Así que esos, nunca mi militancia estuvo ligada de manera directa a lo territorial, a lo platense, pero cada vez más veo la necesidad de transformar desde lo cotidiano, ¿no?, y desde lo más cercano, eh, porque, bueno, porque es en donde vivimos donde efectivamente se concretan las políticas. Además, una ciudad, digo, una ciudad que habitamos todos los días y que sabemos que también fue una cuna de militancia histórica, de discusiones históricas. La Plata ha sido muy importante para la construcción del movimiento nacional y popular, ¿no? Porque en nuestras universidades, en cada una de las casas de estudio y en cada una de las plazas había una militante o un militante que pensaba una patria mucho más justa, libre y soberana. Y y también estará un poco la deuda de cómo poder generar nuevamente en la ciudad de La Plata un espacio que pueda ser parte del gobierno, que sea del gobierno de la ciudad de La Plata. Y bueno, ahí un poco nos vamos encontrando todos y todas los que queremos cambiar esa realidad. Sabemos que, bueno, hoy lo decíamos cuando arrancábamos, vos venís de militancia histórica, tu viejo, tu vieja han sido parte de esa gesta tan importante de los 70 que pensaba en otra patria. Vos has seguido militando en los derechos humanos, en el feminismo,
y también por eso queríamos encontrarnos con vos, ¿no? Porque también representás, como un montón de compañeros y compañeras, esas luchas colectivas que, tanto, que también nos hacen, ¿no? Digo, porque es Ujú. lo que puede dar la realidad. Ayer escuchaba a, a Máximo junto a Axel, antes de ayer, perdón, el viernes, que estaba Máximo y Axel y hablaban justamente de la política como herramienta de transformación social, ¿no? Qué cosa tan importante, la hemos perdido durante esos 4 años del macrismo, no la perdimos porque la seguimos ejerciendo, pero nos encontrábamos con un Estado a cargo de un gobierno que fue nefasto, ¿no? Vos lo sabés, Lucía, porque estás hoy en provincia de Buenos Aires con Estela Díaz, en Ministerio de las Mujeres, que vos hablabas recién que es un orgullo, porque es una ministra que es un orgullo realmente, y este espacio lo celebramos, ha estado Estela Mm. el año pasado nosotros charlando, la verdad que es una de esas ministras que uno sabe que hay una compañera. Es Ujú. muy lindo que van juntando esas dos cosas, ¿no? La compañera que también ocupa un lugar en la gestión, es muy importante sostener esa idea de militancia, compañera que estaba acá, allá, está en todos lados. eh, y bueno, por eso te decía, ¿no? Lo importante que es seguir militando por esa patria que soñaron los y las Ujú. 30.000. Ahora vamos a ir viendo fotos de tu recorrido, tanto individual como colectivo. Para eso, digo, para hablar un poco de tu militancia, de la militancia de todos y de todas, de los colectivos, qué mejor que hijos, ¿no? Hijos, Ujú. yo te cuento una cosa, yo tenía un primo que cuando éramos chicos, nosotros venimos también de una familia un poco golpeada por la dictadura, con una tía desaparecida, buscamos a un primo o una prima, y bueno, y un primo mío tenía la remera de hijos, yo era muy chico, y cada vez que veía la remera la quería poner un poco ese estilo de lucha de los 90, ¿no? Esos 90 tan complicados, la remera de hijos hacía punta de lanza un poco en la disputa de la calle, en los reclamos y las demandas de la memoria de la verdad y la justicia. Así que digo, qué es hijos, Lu? ¿Qué es Oh. ese? Bueno, Hijos es un espacio maravilloso que pudimos construir. Justamente vos decías los 90 eran años durísimos de neoliberalismo crudo, donde era muy difícil imaginarse otro futuro posible, ¿no? Otro horizonte político, eh, donde, bueno, gobernaba el menemismo, no había salidas en términos colectivos, ¿no? Era como, bueno, la recesión económica, sumamente complejos esos tiempos, pero sobre todo complejos en términos de no ver horizontes hacia adelante, ¿viste? Entonces, la verdad es que encontrarnos con las hijas y los hijos eh, fue salvador, digamos, ¿no? Fue decir, bueno, fue la posibilidad de reconstruir esa historia de nuestros viejos también, que estaba totalmente silenciada y negada, ¿no? Por miedo, por mandato, bueno, la ciudad de La Plata fue arrasada por la dictadura, ¿no? Es una de las ciudades con Rosario que más desaparecidas y desaparecidos tiene, y eso, ese trauma social deja marcas muy profundas, ¿no? Imagínate, hasta dentro de nuestras propias familias no se hablaba de nuestros padres y nuestras madres. Entonces, eh, yo siempre cuento que para que te des una idea de lo transformador que fue la existencia de hijos, en una oportunidad Eve de Bonafini nos invita a mí, a otro compañero, a ir con ella al programa de Mariano Grondona en la televisión, ¿no? Hora clave, que era el programa político. O sea, ibas ahí o no ibas a ningún lado, ¿no? Porque no había otros programas, eran, bueno, los canales de aire. Entonces fuimos y yo, bueno, hablamos, ahí nos dio Eve la palabra, siempre ahí como abriendo caminos. Y dice, bueno, a ver si los jóvenes quieren hablar. Entonces yo invité a todas las hijas y los hijos del país a sumarse, a comunicarse con la producción de Mariano Grondona, que les iban a informar cómo nos encontraban en todo el país. Bueno, eso no sabes lo que fue un cimbronazo enorme, al punto que al día siguiente mi tía, que vivía en la misma cuadra de mi casa, se acercó a contarme algo sobre mi viejo, a contarme que ella y su mamá habían juntado plata para que mi viejo se vaya del país y que mi papá había dicho que no porque él se iba a quedar a hacer patria. Pero eso no me lo habían contado antes, me lo contó cuando
cuando la historia pudo aparecer en la escena pública, en la televisión, ¿no? Entonces, bueno, eso fue la posibilidad de compartir y de vivir con orgullo una historia que estaba silenciada, oculta, y que era muy dolorosa, ¿no? Que sigue siendo, porque hay cosas que no se van a superar nunca, pero que fue la posibilidad de elaborar colectivamente toda esa experiencia y de recuperar la dimensión política, ¿no? De esa historia. Y ahí las madres, bueno, volviendo a lo de la ciudad de La Plata, nosotros tenemos a Eve Bonafini, nacida en el Dique, tenemos a Chicha Mariani, ¿no? Que fue además profesora de dibujo de mi viejo era artista plástico, entonces como que todas las tramas se van uniendo, tenemos a Estela de Carlotto, que vive acá en Tolosa, yo también vivo en Tolosa, bueno, a Cristina, que nació aquí, ¿no? La Plata además es una cuna no solo de militantes, sino de grandes mujeres de nuestra historia, ¿no? Y eso, bueno, de alguna forma se respira, se siente y una se intenta como contagiar de todo eso. Y nosotros, los hijos de La Plata, tuvimos el privilegio de habernos formado muy cerca de todas estas historias, ¿no? Muy, nada, de ir a la plaza a marchar con estas madres. Hay un compañero nuestro, Arturo de Prati, que dice que él aprendió literalmente a caminar con las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y bueno, y es un poco así. Ahí hay otra foto también de siempre en la calle, ¿no? Sí. Estar en la calle, esto debe haber sido este 24 seguramente. Sí, esto fue este 24 que hicimos la caravana porque, bueno, producto de la pandemia no se podía movilizar. Ya el 24 pasado habíamos hecho los pañuelos, ¿no? Convocadas por las madres y las abuelas. Y esta vez ideamos esta caravana que, bueno, que cuidando el distanciamiento buscaba también poder movilizar, ¿no? Teníamos hasta una sensación, una necesidad física de salir, de estar en la calle y bueno, y ahí estamos con las compañeras, las hijas tan queridas, mis hermanas de lucha, de vida, de todo, con las que hacemos, bueno, ahí mira, se suma justo Clara Bacini, con la que hacemos el programa de radio, con varias y varios compañeras y compañeros, hacemos el programa Hijos de 30.000 los sábados de 13 a 14 por Radio Provincia. Bueno, ahí sosteniendo, ¿no? Una voz que creemos que sigue aportando a la construcción de la historia de nuestro país y de la memoria. Eso me parece muy importante remarcar. Vos recién decías que hoy están hijos e hijas en un programa de Radio Provincia los sábados. Es importantísimo. La verdad que eso es un cambio de época muy grande. Veníamos de una Radio Provincia desmantelada, de la época de Vidal, donde no se le daba ninguna bolilla a los medios públicos, porque tenían los medios privados, porque pagaban por afuera, porque tenían ya el discurso hegemónico que bancaba su gobierno, y hoy en Radio Provincia, que haya un espacio de hijos y de hijas, la verdad que es importantísimo porque sigue reconstrucciones históricas que queremos construir, no solamente en la calle, no solamente en las marchas, sino en cada una de las discusiones políticas, en cada una de las actividades políticas, y creo que también un poco en el alma del movimiento nacional y popular peronista está esa idea de reconstruir la historia, y bueno, quería remarcar eso, ¿no? Que haya un espacio en Radio Provincia, la verdad que está buenísimo. Ha estado acá Sí, Figueras, es un lujo, la verdad lo celebramos mucho. para nosotros también es un, sí, súper valioso y además porque son las compañeras de la radio son súper cuidadosos, ¿no? Con la estética, nos han propuesto una artística que nos encanta, algo así como atravesando la línea del tiempo, ¿no? Hijos de 30.000 atravesando la línea del tiempo, esta idea de lo transgeneracional, y la verdad es que nos sentimos súper acompañados, respaldados y valorados, ¿no? Que también hemos estado en otras radios y a veces no hemos sentido el mismo cuidado, no en particular hacia nosotros, ¿no? Sino en general, digo, hacia los que producen, los que hacen radio, las y los que hacen radio. Así que sí, es un lujo esta radio que estamos teniendo, es un lujo la comunicación en la provincia. Tenemos un ministerio de comunicación con una muy joven ministra, Jessica Rey, y mi tarea en el ministerio tiene que ver con la comunicación
y te puedo decir que es de las políticas más inteligentes que he visto en términos de cómo manejar esto, ¿no? De la manera en la que se cuenta y se informa la gestión pública, con muchísima libertad y con muchísima preocupación por construir una identidad bonaerense, ¿no? Que eso también me parece algo fantástico que está haciendo este gobierno de Axel Kicillof, que es que podamos, además de sentirnos en este caso orgullosos de ser platense, que nos podamos sentir orgullosos de ser y orgullosas de ser bonaerenses. Es algo que hasta acá, no sé vos, Diego, pero yo no había vivido nunca, ¿no? Es como que siempre estaba el faro puesto en Capital, además esto de que estamos cerca. Bueno, me parece que esta intención de reconstruir esta cultura de la provincia, esta tradición, los personajes, las personalidades de nuestra provincia, es también toda una apuesta cultural muy valiosa y que a nosotras, bueno, desde el Ministerio nos resultó muy convocante y estamos de hecho trabajando mucho en esa línea de rescatar mujeres y diversidades de Sí. la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mirá, Lu, el tema de bonaerense, ¿no? Porque también me parece muy interesante esa mirada digo, del orgullo de la provincia de Buenos Aires. Hubo durante mucho tiempo, lo bonaerense tenía una connotación negativa, muy negativa. Ujú, Obviamente eso se veía por discursos hegemónicos, por medios de comunicación, por espacios políticos, que veían lo bonaerense como algo negativo, malo, viste, afuera, no estar integrado. Y hoy digo, el gobierno de Axel Kicillof eh, busca en esa identidad bonaerense no solamente generar una identidad colectiva de toda la provincia de Buenos Aires, ujú. sino también intentando remarcar cada uno de los distritos de la provincia también como parte fundamental de una provincia, ¿no? Entonces, digo, se está haciendo algo muy lindo, creo que en realidad estamos atravesando una de las posibilidades para avanzar históricas en la provincia de Buenos Aires, digo, que tener un gobernador joven, una persona que además viene de lo mejor que tenemos también cuando uno empieza a ver las construcciones históricas de 2002, perdón, 2003 a 2015, Axel Kicillof un poco representa, ¿no? Eso, la juventud accediendo a lugares, la Ujú. juventud una persona que viene, también digo, con una parte técnica, pero militante también, bueno, eh, simboliza muchas cosas, sintetiza muchas cosas, Axel, y bueno, la verdad que también el Ministerio de las Mujeres, ¿no? De la provincia, también es un poco un orgullo, volviendo a la palabra. eh, ¿Cómo fue ese comenzar con esa posibilidad de que sea un ministerio, una conquista importantísima histórica, y cómo fueron esos primeros meses del ministerio hasta llegar a lo que tenemos hoy, ¿no? Que, un ministerio ya digo, que va al frente, que se planta, que camina, que va por toda la provincia de Buenos Aires, que sigue conquistando luchas históricas. Mm. Bueno, nada, es muy importante. Digo, ¿cómo fue esa parte del ministerio? Para eso digo, hay un poco un resumen, ¿no? Hay digo, A ver, las mujeres al frente de la batalla, ahí en la esa Casa de foto es, Gobierno, sí, antes de la pandemia, ¿no? Claramente. sí, aclaramos que eso bien arrancó, pero digo, es Sí, impresionante. Todas las compañeras ahí sí. en el Salón Dorado de Exacto. Pasadena. Bueno, ese fue un acto que se hizo el 9 de enero, en el que se convocó a todos los municipios, porque fue un poco la presentación del ministerio ante los municipios, y fue como formalmente se consolidó el espacio de articulación con los municipios, el consejo, la unidad de políticas transversales con los municipios, ¿no? Y ahí estamos, sí, con todas las compañeras y todas las compañeras que vinieron de toda la provincia, bueno, con la ministra Estela Díaz, con Flavia Delmas, la subsecretaria, Lucía Portos, Dani Castro, bueno, un equipo maravilloso, ¿no? De compañeras de mucha trayectoria en el feminismo, en el peronismo, y de, bueno, no sé, es una experiencia, yo me siento eh, honrada realmente de estar viviendo esto, de ser parte de esta construcción colectiva, porque imagínate que yo milito en el feminismo desde que íbamos a los encuentros nacionales de mujeres, y donde era muy difícil en los ámbitos de los encuentros tener un posicionamiento político kirchnerista y en el kirchnerismo tener un posicionamiento político feminista, ¿no? Entonces, esa síntesis nos llevó muchos años de construcción
y es lo que ahora estamos viendo institucionalizarse, ¿no? De alguna manera con las políticas que llevamos adelante. Así que es magnífico, es un desafío enorme. eh, y bueno, y esto de la pandemia nos confrontó con tener que repensar todo el tiempo, ¿no? Las herramientas políticas, porque imagínate que nosotras estamos muy acostumbradas a los actos masivos, a la calle, ¿no? Al ir a los lugares, a toda esa lógica de la construcción política más cuerpo a cuerpo, ¿no? Y bueno, pandemia hubo que repensar todo, traducir todo a formato virtual. Así que bueno, estamos desde marzo del año pasado hasta ahora reconfigurando y sosteniendo el mismo espíritu político, la misma impronta, ¿no? De llegar, de estar, de tener presencia, pero bueno, a través de mecanismos virtuales, lo cual es todo un desafío, pero bueno, vienen saliendo bastante bien. También hay que decir que estas plataformas virtuales te posibilitan con menos tiempo, ¿no? Y menos recurso económico tener más contacto. Entonces eso también se está aprovechando mucho. Es una constante tener vínculo con los 135 municipios. Nosotras todo el tiempo estamos haciendo cosas en interacción, ya sea la subsecretaría de violencia con las mesas locales, las áreas de género, las políticas de, no sé, de cupo laboral travesti trans, digamos, estamos muy, nosotras desde nuestra área también haciendo ahora el Difusoras Populares, que es un programa de comunicación que enviamos noticias institucionales por WhatsApp y por Telegram, y además capacitamos a las compañeras que quieren formarse en comunicación popular. Bueno, todo eso te encontrás con compañeras de Bahía Blanca, de Mar del Plata, de Chacabuco, de... Bueno, me aprendí un montón de pueblos que yo no sabía que existían en nuestra provincia, ¿no? Esto, dimensioné que somos 135 municipios, 17 millones de habitantes. Todo eso yo no lo tenía en mi, digamos, y siempre viví en la ciudad de La Plata, ¿no? Me parece que también, por eso rescataba tanto esta perspectiva de Axel y de su gabinete, de poner tan en primer plano, ¿no? La realidad de la provincia de Buenos Aires, porque nos hace hasta los propios bonaerenses, las propias bonaerenses, tomar dimensión de la provincia que somos, ¿no? El 40% de la población vive en nuestra provincia. Por eso es una provincia tan significativa desde lo político, desde lo económico, desde lo social. Eh, y me parece que es una puesta en valor lo que está haciendo este gobierno de nuestra propia identidad. Y en ese contexto, bueno, nosotras trabajando, Diego, te cuento con muchísima articulación con todos los organismos y ministerios. Es realmente sorprendente cómo nos consultan, nos tienen en cuenta, nos preguntan, están preocupados y preocupadas por tratar de tener políticas que contemplen la perspectiva de género, formándose en Ley Micaela. Tiene que ver, creo, un poco con que es un gobierno de gente joven, ¿no? La mayoría de las ministras y ministros son entre los 40 y los 50, alguno un poquito más, pero también, bueno, con una decisión política de nuestro movimiento peronista que ha asumido lo que en su momento dijo Cristina, ¿no? Que somos un movimiento democrático, nacional, popular y feminista. Y bueno, y ahora estamos llevando esto a la práctica. Eh, hay días que me parece que es un sueño lo que estoy viviendo, que no lo puedo creer, o sea, que es como decís, como hay funcionarios escuchándonos hablar no sé, nosotras tenemos una mesa, por ejemplo, donde estamos discutiendo el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública. Eh, Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Pasa mucho esto de que la gente se emociona en los espacios de intercambio con nosotras, porque son cosas que además todo lo que tiene que ver con el género te atraviesa tanto que es como las compañeras, ¿no? Que también por ahí vienen de estas militancias y que ven que en el propio Estado pueden estar avanzando. eh, es una experiencia de muchísima transformación que ojalá podamos dejar huella para que, bueno, para que se institucionalice, ¿no? Que no sea solo en este momento, sino que quede como en la historia, ¿no? Claro, la verdad que cuando vos hablabas recién del sueño, es un sueño colectivo hermoso, enorme. Cuando uno se acuerda, digo, 2019,
cómo veníamos viviendo. La verdad que ha sido tremendo esos 4 años que nos sacaron todo, nos sacaron hasta los sueños, las posibilidades, las ganas. Fue tremendo, fue muy triste, muy violento. Y después esta gesta histórica de poder reconstruir la provincia, ponerla en marcha, digo, a toda la República Argentina, con Axel, con todos los ministros y ministras, con las compañeras y compañeros que están hoy con una responsabilidad de gestión. La verdad que medio como vamos viviendo, obviamente a pesar de la pandemia, que es muy difícil, pero que además digo, es un Estado presente que se hace cargo de la pandemia y está haciendo lo posible de conseguir vacunas, vacunando. Uno cuando va a cada posta de vacunación, la verdad que es emocionante el laburo que hacen las pibas, los pibes, las personas que están ahí vacunando a cada persona que va, las caras de felicidad del vacunado que se va un poco más feliz, un poco más libre, pensando bueno, que tiene de nuevo la vida en sus manos y que puede empezar a soñar de nuevo. Digo, es todo muy emocionante un poco, uno cuando lo piensa, hasta por ahí se le cae una lágrima, porque obviamente digo, es un esfuerzo tremendo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires. Y me acuerdo cuando recién estaba asumiendo, y vos lo veías antes de entrar en la casa de gobierno, y también, digo, era parte de ese, bueno, acá estamos, llegamos, vamos a poder. Y creo que estamos haciendo historia, y obviamente cada una de estas modificaciones son parte de conquistas enormes que van a quedar en la historia, y obviamente digo, eso también va a quedar en los libros, ¿no? Acá hay un gobierno que se hace cargo y va a gobernar para los y las bonaerenses. Justo tengo estos anteojos, porque vi esta foto, digo, ahí estás con Axel. Sí, Un compañero que te da de abrazarlo, ¿no? Esto obviamente también lo sí. hicimos antes de la pandemia, pero digo, ¿qué sintetiza un poco Axel? Ya lo hablamos, digo, Sí. las personas que llegan al gobierno, digo, pero ¿qué es Axel? Y mira, es un ministro de Economía que lo quiere todo el mundo. Eso ya te dice un montón, ¿no? No hay muchos ministros de Economía que despierten el amor popular que despierta nuestro gobernador. Es un compañero de nuestra generación, es un poquito más grande que yo, pero yo me formé políticamente con las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Con la asociación, entre otros espacios. Bueno, también en el feminismo. Cuando yo trabajaba con las madres en prensa, él daba clases en la Universidad de las Madres, en la carrera de Economía Política. Así que nos hemos como cruzado, ¿no? Eh, y venimos de una experiencia generacional común también, ¿no? Eso de haber padecido los 90 y de habernos esperanzado, bueno, y él desde un compromiso político mucho más directo con la experiencia del kirchnerismo, del gobierno de Néstor y de Cristina. Eh, a mí me parece que, para mí la política es muy difícil disociarla del amor, ¿no? O sea, es como que yo pongo en juego cuando milito lo racional, por supuesto, pero también lo afectivo en alguna medida. Entonces a mí me pasa que yo a Axel, a Cristina, yo los amo. O sea, siento eso, un amor que no es el mismo por ahí que por mi compañero y mis hijos, pero sí es un amor político. Bueno, mira, ahí yo le estaba diciendo a Cristina, te amo, literalmente. Es que yo los amo, ¿entendés? Yo siento eso. Me movilizan cosas tan hermosas, me conmueven, me convocan a la esperanza, me dan deseos de accionar y de sumar y de hacer cosas para que nuestro pueblo viva mejor. No sé, me pasa todo eso justamente con ellos dos en particular. eh, y, y bueno, me parece que, bueno, que eso también es lo que tiene como de propio el peronismo, ¿no? Que es un movimiento político que asume que la política se hace con racionalidad y por supuesto con argumentos y con estrategias, pero también se hace con afectividad. Y yo eso lo reivindico, ¿no? Lejos de por ahí otras posiciones que lo denostan o que hablan del populismo y en ese sentido descalifican, ¿no? Estas perspectivas políticas, para mí es un valor enorme que podamos poner en juego lo afectivo cuando hacemos política. Me parece que hace más potente nuestra acción.
Y bueno, y eso empieza con Evita, ¿no? Que es como la gran apasionada. Que a mí me costó mucho también, digo, mi formación política era muy crítica. Mi peronismo contemporáneo era el menemismo. Entonces, digamos, no es que yo nací a la política siendo peronista. Fue todo un camino que recorrí, ¿no? Nutriéndome de las experiencias de compañeras y compañeros. Bueno, mis padres, mi madre y mi padre eran militantes montoneros, pero a mí me llevó mucho tiempo comprender esa militancia, ¿no? También. Y bueno, y hace unos años, cuando en el Instituto Patria, durante el macrismo, muchas nos refugiamos militantemente allí en el Instituto Patria. Yo me integré a la Comisión de Mujeres y Género. Bueno, tuvimos una entrevista, esa foto con Cristina es de una entrevista que tuvimos un grupo de periodistas y comunicadoras que le pedimos una entrevista a ella en esos años, eh, para también plantearle que nosotras estábamos a favor del aborto y que ella era nuestra conducción, cuando ella no estaba a favor del aborto, ¿no? Pero bueno, como diciéndole, bueno, o sea, ¿cómo hacemos con este tema? Porque vos sos nuestra jefa política, pero nosotras creemos que este es un derecho. Bueno, después la historia nos llevó a que eso se pudiera sintetizar, ¿no? De alguna forma. Pero te decía eso, que me pude reconciliar con Eva cuando empezamos a hacer estos seminarios de feminismo y peronismo y pudimos revisar la historia y también corrernos de una tradición del feminismo en nuestro país que es un poco gorila, hay que decirlo, liberal, y poder empezar a encontrar otras claves para entender que hay un feminismo que es popular, ¿no? Y entonces Evita, que la teníamos como antifeminista, porque es cierto que ella ha tenido algunas expresiones en ese sentido, bueno, pudimos empezar a verla en otra clave, ¿no? Y reconocer que ella armó el Partido Peronista Femenino, las censistas, que introdujo, que nos abrió la puerta a las mujeres a la política, ¿no? De hecho, en la realidad, lo mismo pasa con las madres de Plaza de Mayo, ellas no se reivindican feministas. Si vos les preguntás, no te van a decir, salvo Nora Cortiñas, que son feministas, ¿no? Ahora, práctica más feminista que lo que han hecho las madres de Plaza de Mayo, que han derrotado una dictadura, y sí, y cómo y de qué manera, ¿no? Construyendo esa cosa comunitaria de estar juntas, de tener la casa de las madres, de compartir, de los hijos son los hijos de todas, socializar la maternidad. ¿Hay algo más feminista que eso? Bueno, entonces todo ese proceso, esos años de macrismo a muchas de nosotras nos sirvieron para poder repensar nuestra historia y repensarnos como sujetas políticas, ¿no? Y lograr una enorme síntesis, que es lo que ahora para mí se expresa en los ministerios de las mujeres. Una parte, ¿no? Bueno, mirá, depende del rango etario, cuando uno, después de vivir el gobierno Néstor y Cristina, uno sentía que el peronismo era eso que le habían contado, ¿no? Porque uno, por mi edad o por muchas personas digo, que tienen determinada edad, escuchaba hablar del peronismo, pero no lo veía al peronismo en acción, digo, como gobierno, conquistando derechos, digo, lo veíamos más en resistencia. Y de repente uno pudo comprender esos cuentos por la realidad y por lo pragmático, ¿no? De Uh-huh. verlo, de ser parte y de haber sido convocado. Ahora, antes de ver esta foto, porque justo me quedé pensando en Cristina y en Axel, y vos hablabas del amor, que es imposible disociarlo de la política. También lo que nos convoca o lo que compartimos siempre es la empatía, ¿no? Y la empatía es parte de esa cuestión afectiva, de ser empáticos con que hay un otro y una otra que también tiene que poder tener las mismas posibilidades que algunos otros y otras, ¿no? Y eso también forma parte de la visión peronista y lo que nos convoca a militar todos los días para transformar una realidad, porque no la vemos una realidad individual, sino realmente colectiva, porque un otro en Uh-huh. realidad también lo querés de alguna forma, porque querés que esté. Por ahí Claro. hay situaciones que también, de alguna forma, hablamos recién del feminismo, de las madres y abuelas, de Eva, y hay otra persona. Acá hay una foto también que me parece también está bueno hablarlo,
Yo soy de Pincha, no soy del Lobo, sin embargo, Yo también. en el bosque, la verdad me convocó un montón. Quería ver los partidos, quería ver qué pasaba, porque estaba el Diegote, ¿no? Digo, y hay una foto, hoy veíamos fotos tuyas, y veía esa foto con el Diego, me acuerdo de una foto de Tati, Almeida con el Diego, hermosa, de una persona, ¿no? Más allá de sus de algunas cuestiones que uno puede discutir, no discutir, por ahí choques adentro de esa persona, una persona que siempre estuvo donde tenía que estar, el Diego. Y el Diego no lo discute mucha gente, ¿no? Hay un video cuando decía, con los jubilados no, y lo Mm. decía en los 90. ¿Te acordás de cuando esa foto? Esa foto fue cuando organizamos una entrevista que le hizo Eve Bonafini a Diego Maradona. Y del otro lado está Eve. Y yo era la editora de la revista de las madres, de Ni un paso atrás, y bueno, y esa foto fue el día que fuimos a entrevistarlo. Yo a Diego lo amo, me pasa lo mismo que, o sea, y bueno, vos sabés que en el feminismo es una figura que ha sido muy discutida, y, y con unas compañeras inauguramos la corriente de la interseccionalidad maradoniana, ¿no? Eh, Porque bueno, porque comprendemos y nos identificamos desde un lugar de lo popular, ¿no? Y de todo lo que esta persona tuvo que dar vuelta para poder ser quien fue, ¿no? Y al mismo tiempo nunca olvidarse de ese origen. Vos sabés que a mí lo que me conmovió enormemente, y yo es la primera vez que se lo escuché ese día en la entrevista, fue que él contó que él de grande se dio cuenta que a su mamá, a la Tota, todos los días a las 8 de la noche le dolía la panza. Y que él después, claro, le cayó en la cuenta de que eso le pasaba porque era la excusa para no comer y que la comida alcanzara para él y para sus hermanos. Bueno, qué sé yo, son cosas que no pueden no conmoverte, ¿no? Y bueno, y después, nada, qué sé yo, las circunstancias de su vida, por supuesto que hay cuestiones que no son reivindicables, que son cuestionables y que no, digamos, estoy de acuerdo en que es así, que no lo exime su historia, pero creo que hay que poder comprender lo que significa ese amor popular, ¿no? Lo que este personaje, esta persona nos genera a todos y a todas nosotras, eh, bueno, tiene que ver con que toca y con que conmueve cosas muy profundas, ¿no? Yo no soy muy fanática del fútbol, pero fui criada por una abuela pincha que sí era fanática del fútbol. Entonces, a mí los mundiales realmente me convocan y yo tengo el recuerdo de los triunfos argentinos en el 86, porque en el 78 era chica y además ese mundial no, tiene otra connotación. Eh, para mí la alegría popular fue eso, o sea, esas fueron las alegrías populares que yo conocí. Entonces, ¿cómo no vas a amar a un tipo que fue el que nos dio esas alegrías populares, ¿no? Eh, yo tengo eso, como una enorme gratitud con quien hace feliz a nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, me parece que el Diego es Dios. No, no podés no querer a alguien que hace feliz al pueblo, ¿no? Digo, Claro, imposible. Y también ahí el tema de la matriz popular es importantísimo, porque si perdemos esa matriz, obviamente no podemos pensar en la patria, ¿no? Porque disociada exacto. Argentina de lo popular, no hay patria, nunca va a existir la palabra, digo, ni militar, ni querer modificar la realidad, es imposible, digo. Entonces, bueno, No, y además, esto digo que pasa, ¿viste? En el mundo, qué sé yo, el pañuelo blanco es un símbolo que todo el mundo entiende, conoce y es una referencia. Bueno, Diego también, ¿no? Hay una connotación política en la figura, en la imagen de Diego, que lo trasciende incluso a él, ¿no? Entonces, eh, bueno, también poder mirar esto, ¿no? Y valorarlo. mira, hace un tiempo había unas movilizaciones, no me acuerdo si en Francia, qué sé yo, y había adelante de todo una bandera con el Diego, ¿no? Y también es eso, ¿no? Quienes toman esa imagen
¿para hacer qué? Digo, si se toma para la lucha, y bueno, bienvenido, es un lujo, la verdad que cómo no quererlo cuando está al frente de la batalla. Bueno, hablaba recién de los pañuelos blancos son, uno va a cualquier lado del mundo y es reconocido el pañuelo blanco, madres y abuelas, son admiradas a nivel internacional lo que han hecho, la verdad que, y también hablando de eso, de las madres y las abuelas, bueno, del Diego, la militancia, vos hablabas recién de, de tu abuela, de la pincha, no quería dejar de pasar ahora para ver una foto, digo, de tu vieja, de tu viejo, también para pensar esas militancias que compañeras peronistas que venían realmente a transformarlo todo y que obviamente después quedan en los jóvenes, ¿no? Lo que ha dicho Ujú. y también cuando después ahí te ves a vos militando y transformando la realidad, el buen legado siempre queda, ¿no? Más allá que uno tenga que ir indagando en las historias de sus viejos y de sus viejas, digo, el legado por suerte está y está a pie de guerra, y está bien. Sí, vos sabés que, bueno, ese es un fotomontaje, ¿no? Que mi compañero me sacó una foto con una diapositiva de mis viejos. Ah, es una técnica que inició Lucila Quieto, una compañera de Hijos Capital, hizo esto bueno, armó toda una muestra hermosa. Y ahí mis viejos tenían 25 años, mi papá 27, mi mamá. Eran muy jóvenes, ¿no? Yo ahora podría ser la madre de ellos, literalmente. Y, y sin embargo hay algo, viste, donde siguen siendo más grandes, no sé, es como difícil de explicar. Bueno, ellos son mi inspiración, ¿no? Por supuesto. Mi vieja era trabajadora del astillero Río Santiago, es la única mujer desaparecida del astillero, y hay una historia muy linda ahí porque ella, cuando militaba, era delegada sindical, entre las reivindicaciones que planteó fue la de un jardín maternal. Mi mamá, con mi hermana nos dimos cuenta, yo tengo una hermana más chica, Maine María Inés, que el tiempo que trabajó en el astillero estuvo la mayor parte del tiempo embarazada. Yo había tenido, antes que yo nació una hermana, Ana Clara, que murió a los días de nacer por un problema bueno, en el que se produjo en el parto. Después mi vieja queda embarazada de mí, después de mi hermana, ¿no? Entonces, bueno, ella en la pelea sindical plantea que tenía que haber un lugar de cuidado para las hijas y los hijos de los trabajadores. Bueno, ese jardín hoy existe, se armó a instancias del sindicato, creo que en el año 2018, y las trabajadoras y los trabajadores le pusieron el nombre de mi vieja al jardín, y la última resolución que firmó Ariel Basteiro antes de irse como embajador a Bolivia, que estuvo a cargo del astillero Río Santiago, fue la resolución formal para que efectivamente el jardín lleve institucionalmente el nombre de mi mamá. Así que bueno, es un orgullo enorme. Imagínate eh, que el astillero tiene un jardín, que es lo que ella soñó y que lleva su nombre. Mi viejo era La verdad, trabajador del Ministerio de Salud y ahora este año también por primera vez se puso una placa con una foto de él en su lugar de trabajo. Y bueno, esos actos, sobre todo con las trabajadoras y los trabajadores, para mí son de los más reparatorios y de los más valiosos, ¿no? es un poco, cuando pasan esas cosas, uno siente que la realidad es un poquito más justa, ¿no? Eh, Aprovecho para decir, digo, el nombre de tu vieja, Matilde, la verdad que, digo, debe ser impresionante saber que nada, que se pudo hacer aquella lucha, aquella demanda y que además hoy lleva el nombre de tu vieja. Mira, Lu, vamos a ir hablando, te aviso, te digo, igual, ya sabés, digo, mi vieja no está, siempre hacemos los vivos juntos, mi vieja no puede estar hoy, obviamente, porque por las medidas de restricciones nocturnas, está en su casa, va escribiendo del otro lado, me mandó Ahí un la cuadro leo. al final de la charla, seguramente, bueno, vamos a charlar un ratito más, para después no molestarte mucho más un domingo, sabemos que mañana lunes arranca nuevamente la jornada
de hacer patria, de estas mujeres, así que nada, lo vamos a robar un poquito más. Yo vengo de la comunicación, la verdad que digo, la comunicación es importantísimo porque yo sostengo hace tiempo que la comunicación es un territorio en disputa, lo estamos disputando, es muy difícil porque hay un discurso hegemónico y los medios hegemónicos muy grandes. Cuando aparece algo que es un contrahegemónico, la verdad que cuesta mucho. Por suerte hoy tenemos un gobierno provincial y nacional que tiene un apoyo a los medios contrahegemónicos, populares, digo, a los otros medios, a los otros periodistas, a las otras periodistas que no son parte de ese lobby que hacen la Ujú. televisión en las radios. Eh, y acá justo veíamos una foto que estabas en Radio Caput, un lugar muy lindo, Sí, una radio sí. hermosa, compañera. Yo justo hace poquito hablaba con la directora actual de Radio Caput, y la verdad que digo, Elizabeth. ¿qué es para vos hacer radio, digo, o la comunicación? ¿Cómo es eso? Bueno, mira, dos cosas te voy a contar. Primero, cuando yo terminé el colegio secundario y pensaba que iba a estudiar, escuché por radio a alguien decir que la revolución se iba a hacer a través de los medios de comunicación. Yo creo que era Ramonet, Ignacio Ramonet, al que escuché decir eso. Entonces eso me quedó en la cabeza y yo dije, yo quiero hacer la revolución, así que tengo que estudiar comunicación. Por un lado. Por otro lado, hace un tiempo me di cuenta que lo que más hice en mi vida fue hacer radio. Empecé a hacer radio cuando terminé el último año del secundario y nunca paré. Siempre estuve haciendo radio. Bueno, en Caput, ahora no estoy haciendo radio en Caput, pero sí sigo siendo parte de Infosiberia, el noticiero por WhatsApp. Ahora actualmente estoy en la Radio del Patria haciendo un cuarto propio, que es un programa de entrevistas a mujeres y diversidades, que es hermoso, que me encanta, con mi amiga Carolina Valderrama. Justamente el sábado ayer entrevistamos a Marta Gómez. Nos damos unos gustos increíbles y además pasan unas cosas hermosas, como una cosa muy íntima se arma y muy linda. Y bueno, y el programa de hijos, ¿no? Que comentábamos hoy, Hijos de 30.000, que ese lo venimos haciendo con distintas formaciones desde el año 97. Arrancamos en Radio Futura, después fue Radio Universidad y ahora en Radio Provincia. Y en el medio, bueno, otras propuestas, ¿no? Estuve como columnista de género con Cintia García en Radio Nacional cuando hacía Cara Lavada, que fue una experiencia hermosa. Nos echó el macrismo. Y bueno, nada, disfruto, me encanta hacer radio, es como mi medio natural. Eh, Me siento cómoda, puedo ir llevando mis agendas de temas, de preocupaciones, de inquietudes. eh, y, y bueno, me he ido rodeando y encontrando con equipos eh, muy copados, ¿no? Y con proyectos muy lindos y bueno, y es como eso, una constante, ¿viste? En mi vida, ah, digamos, voy teniendo distintos trabajos y cuestiones, pero la radio siempre está ahí. Así Y que bueno, se ve que me encanta. la radio también como espacio, digo, cuando se pone en juego la palabra y uno puede también disputar esa palabra, ese sentido, la verdad que es un espacio muy lindo, comparto con tu mirada, la radio creo que es uno de los lugares más lindos. Y también, digo, para el que no hace, o para el que no hace, radio o nunca hizo, también cuando entra a un estudio de radio, tiene ese no sé qué, ¿viste? Que es lindo, que te invita a quedarte, así que bueno, coincido con esa mirada de la radio y ese espacio también nos genera ser parte de esa revolución. Mirá, Lu, para ir cerrando el encuentro, vamos a ir viendo unos, unos saludos que hemos Ay, ido dale. hoy con algunas compañeras, amigas, así que nada, te vamos a ir mostrar el primer saludo. Ella es Paulina, una compañera de Pergamino, una compañía que también forma parte del colectivo, ha estado en los encuentros, la queremos mucho, seguramente está también del otro lado, y sabiendo también tu militancia, te quería dejar un abrazo. Hola a todos, hola
Qué allá hermosa, hermosa, una hermosa compañera. que tiene esa visión bonaerense y que obviamente de allá banca al Ministerio de las Mujeres y a toda la provincia de Y Buenos Aires, ahí al en gobierno. Pergamino tenía una amiga muy entrañable, Verónica Marzano, que hay un centro cultural que lleva su nombre, y bueno, y que la siento conmigo caminando el ministerio, aunque se nos fue hace unos años, pero bueno, Pergamino es también el recuerdo de ella. Bien, bien. Bueno, Lu, mirá, acá justo hoy hablábamos hace un ratito, me dijo, la quiero mucho. Una gran compañera que también ha estado acá en el mundo, de acá de La Plata, hoy está en Bahía, Ale Santucho, eh, lo dije antes de que la veas. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Santucho y bueno, agradezco a Diego y a la producción porque me convocaron para saludar a mi querida hermana Lucía García. Bueno, qué decirles, a Lucía la conozco de todos los años que tenemos como agrupación en Hijos. Hemos recorrido juntas este camino junto a, por supuesto, a los demás compañeros y compañeras de la agrupación. Eh, pero bueno, voy a confesar acá que entre Plata y Bahía Blanca hay, como diría León Gieco, una hermosa comunión de los que pensamos parecido. Eh, una cercanía por la militancia, por nuestras historias que se entrecruzan y sobre todo por el afecto que nos tenemos, ¿no? Bueno, quiero aprovechar para decir que estamos muy orgullosas de vos, Lucía, que por tu recorrido, porque hoy te toca estar en un lugar donde has podido plasmar tu militancia, tanto de derechos humanos como del feminismo, y bueno, sabemos que estás en un lugar transformador, y eso nos pone muy contentas y muy orgullosas. No voy a ser objetiva, ni quiero serlo, así que bueno, creo que sos la mejor, te queremos mucho, te quiero mucho, Uy, te mando un gran abrazo y no veo la hora de poder viajar para, bueno, tener esos encuentros, cerveza de por medio que tanto bien hacen. Un beso gigante. qué sorpresa divina, Diego, gracias. La amo, Ale. Eh, bueno, eh, Ale hay que vivir en Bahía Blanca y militar derechos humanos, ¿eh? Y feminismo. Bueno, vieron lo que pasó hace poco, ¿no? Con ese atentado a un local del Frente de Todos, de la Cámpora. Eh, Ale y Anaí, nuestras dos compañeras de Bahía y todo su grupo militante son de fierro, eh, y efectivamente hay como una conexión muy cercana, muy directa y una confianza, ¿viste? Muy grande, de tantos años, es verdad, hace 25 años, 26 años que nos conocemos, militamos juntas, eh, y un enorme afecto. La historia de Ale, su historia de vida bueno, ojalá algún día la puedas entrevistar porque eh, es un ejemplo, Ale, ella es un orgullo. Mira, Lu, Ale ha estado acá en los encuentros, hace como un mes y medio estuvo, fue una Mm, enorme charla, hermosa, una compañera a la que queremos mucho, y además como recién la escuchábamos, que ella se ponía contenta y mostraba el orgullo del lugar que estabas ocupando vos, y de alguna forma ahí está la visión esta, ¿no? Que muchas veces nos convoca o nos encuentra en este espacio militante del peronismo es ponernos orgullosos por ahí un compañero que está representándonos en un lugar. La verdad que eso ahí también remarca esa mirada colectiva que solemos sostener entre los y las compañeras, ¿no? Mirá, Lu, habrá uno de los últimos videos, justo ya hablábamos de esto de la radio, la importancia de la radio para seguir un poco disputando ese sentido y para eso luego que te dejamos. Hola, soy Carolina Valderrama y este mensaje es para Lucía, amiga querida, hermana elegida. Te quiero decir así brevemente que nada, que te quiero un montón,
te admiro y que soy muy feliz de que mi camino se haya cruzado con el tuyo hace ya unos largos años, que estuvimos tejiendo hacia adelante un montón de proyectos, que compartimos nuestras militancias, nuestras pasiones por la justicia social, por los feminismos, los transfeminismos y por todo lo que lleve consigo fuerzas vitales potentes y transformadoras. Así que te mando un beso grande, te amo, amiga. Bueno, Caro, santiagueña, una genia. Bueno, eso. Les invito a escuchar Un Cuarto Propio porque la dupla ahí que hacemos es hermosa eh, y bueno, es eso, viste, como que te encontrás algunas personas en el camino que no las soltás más, no te las. Así que ahora, bueno, en pandemia Zoom mediante sostenemos este espacio que también fue un. Mira, en pleno macrismo nos quedamos las dos en situaciones laborales complejas. A ella la despidieron de Telam, la agencia Telam, ella era trabajadora de ahí. Bueno, yo me tuve que ir me echaron de Radio Nacional, ¿no? Fue todo como. Entonces dijimos, ¿cómo sostenemos un espacio desde el periodismo, desde la comunicación, que nos guste, que nos haga bien, que nos nutra y que nos permita hablar de feminismo? Y ahí inventamos Un Cuarto Propio, fuimos a hablar con Juan Martín Ramos Padilla de Caput, le dijimos, mira, tenemos esta idea, queremos hacer un programa a la noche donde tomemos vino, comamos queso, invitemos a gente que admiramos. Y eso hicimos durante estos 4 años. Y bueno, y ahora lo seguimos sosteniendo ahí en la radio del Patria. Menos mal, ¿no? Menos mal que una se encuentra así con estas compañeras en el camino y se puede armar estos lugares, estos refugios de resistencia y también de placer, ¿no? De goce, que también son tan necesarios cuando todo lo que te rodea es sufrimiento. Así que bueno, nada, una felicidad enorme. Me encantó verla, me sorprendió. Le abrazamos a Carolina, hoy hablamos tempranito con ella. Bueno, Lu, la verdad que es hermoso contarnos acá, poder charlar, debatir, ver también esto de la línea de tiempo, de cómo uno ha ido militando, los encuentros, compartir. Muchas gracias. Ahora, como mi hija no puede estar, en casa mando un video que ahora tengo que mostrar en realidad los cuadros, pero bueno, ahí tengo ya un abrazo a mi vieja. Ahora bueno, mirá el video porque te cuento una cosa. Querida Lucía, solo agradecerte por estar en el ciclo orgullosamente platense, agradecerte de todas y todos los que estamos adentro del colectivo y bueno, ojalá que te guste el cuadro que te estoy haciendo y la verdad celebro esta charla que seguramente ha sido un placer. Enorme. Bueno, Lu, ahí está Qué mi vieja belleza. hace fotos de espalda, es un poco su forma, también dentro del arte, digo, viste que todo, que también libera, no, ella suele estar de espalda. Así que ese abrazo de mi hija que te lo quería dar, también te admira, te reconoce como una compañera, así que de otro lado, ese abrazo. Qué hermosa, muchísimas gracias y además me encanta lo que hace. He visto ahí sus obras y bueno, ay, hermoso, hermoso. Ese cuadro, Inmensamente agradecida. ni bien nos podamos ver, que vamos a ver este cuadro que hizo mi vieja para vos, con la frase que hablábamos hoy, la frase del flyer, que somos las nietas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, las hijas de las desaparecidas, somos las feministas que estamos transformando la política. La verdad que una frase bueno, que también conmueve, y mi vieja hizo este cuadro para vos, y además también le vamos a entregar este otro cuadro de mi vieja, que es ese abrazo tan necesario, que hoy también se extraña mucho el abrazo, pero que nos Ay, vemos sí. reflejados en ese abrazo de amor, como hablábamos hoy,
de Cristina con Néstor, que, bueno, una frase de Néstor que dice, que les pido que ayuden a Cristina, es una mujer con coraje y dispuesta a transformar la patria. Ahí estamos, Lu, esperemos que prontito nos podamos ver, obviamente con los protocolos de por medio, pero bueno, darte los cuadros y charlar un rato más. Es una compañía a la que queremos mucho y de acá también te bancamos. Bueno, yo enormemente agradecida, Diego, me encantó, me sorprendió toda la producción hermosa que hicieron de buscar fotos, testimonios, eh, y bueno, y de darnos estos espacios para estos diálogos que como decíamos al principio, para también recuperar esta identidad platense, ¿no? La Plata es una ciudad hermosa con muchísima historia, con figuras y con colectivos, ¿no? De mucho compromiso y mucho amor por los otros y las otras. Y está buenísimo recordárnoslo entre todas y todos, y bueno, y ojalá construir en política para que eso se pueda ver reflejado en el gobierno también municipal, ¿no? Ahí vamos, Lu. Como vos decís, la necesidad imperiosa de poder realmente reconstruir la ciudad de La Plata, obviamente entre todos y todas, es muy importante poder volver a traer esas militancias, juntarnos todos y poder hacer ese sueño que quedó pendiente y que se va a poder hacer. Te abrazamos mucho, muchas gracias por este encuentro. No es fácil domingo a esta hora de la noche, pero bueno, es necesario. Un abrazo enorme y 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre. Abrazo.